Buenos días y bienvenidos todos al Foro Mesías de Ciberseguridad y Ciberinteligencia para la Exportación. Hoy nuestro evento se titula Inteligencia Artificial para la Exportación, Aplicaciones y Utilidades. Con nosotros tenemos el privilegio de contar grandes profesionales. Hoy estamos en la Universidad CEU San Pablo y la inauguración a cargo de la decana de la Facultad de Humanidades, Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo la realizará doña María Solano. María es doctora en periodismo y compagina la docencia e investigación en este ámbito con el ejercicio de la profesión de periodistas en diferentes medios. María, muchas gracias por acogernos en tu universidad y por favor te dejamos que inaugures la jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón a todas las más de 300 personas que están al otro lado de las pantallas siguiendo este evento tan importante, no solo para los que estamos aquí, sino para el conjunto de nuestro país, porque sin lugar a dudas estos foros de debate son imprescindibles para ir avanzando en las cuestiones que más nos interesan. Esta misma mañana nos hemos levantado con la noticia de una nueva carta que los creadores de la inteligencia artificial están firmando porque aseguran que si no se maneja con criterio podría llevarnos hasta la extinción de la especie humana. Esa ha sido la noticia de la mañana. Hace solo unos días el Senado en Estados Unidos recogía las declaraciones de uno de los creadores de ChatGPT en este mismo sentido. Y precisamente por eso es tan importante que estemos aquí para debatir sobre inteligencia artificial, en este caso aplicada a la exportación, porque el único matiz diferencial que podemos añadir nosotros es ponerle ética a esta inteligencia artificial. De nosotros va a depender cuál sea el futuro que planteemos en la inteligencia artificial. No se trata de obtener más negocio, que por supuesto será uno de los fines principales. No se trata de analizar mejor los mercados, que será una de las ayudas que nos preste la inteligencia artificial. Se trata de que solo de nosotros dependerá que gracias a la inteligencia artificial consigamos hacer un mundo mejor. Así que estoy convencida de que las aportaciones de los especialistas que hoy están reunidos en esta sesión tan interesante, nos van a ayudar a reflexionar enormemente sobre cuáles son los potenciales de estas nuevas herramientas, pero también a saber cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y los límites que nosotros mismos nos vamos a tener que imponer para garantizar que el uso de esta tecnología sea para el bien de todos. Así que con estas palabras damos por inauguradas estas sesiones. Es la 11ª jornada de ciberseguridad y ciberinteligencia y en este caso la vamos a dedicar a la inteligencia artificial para la exportación, aplicaciones y utilidades. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María. Si os parece, lo que vamos a hacer ahora es el turno de José María para que, por favor, puedas hacer la inauguración. José María Tubillo, como todos sabéis, es el director del Instituto Mesías y él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es director general del Think Tank Mesías, Inteligencia de Marca España, así como director de la Cátedra Mesías de Empresas Españolas en el Exterior y del Observatorio Mesías de Pyme Exportadora. José María, todo eso. Muchas gracias, Juan. Decana, amigo, amiga, buenos días a todos. La inteligencia artificial nos rodea y está en nuestra vida en muchas ocasiones sin que nos demos cuenta, sin que seamos conscientes. La encontramos en los navegadores, en el texto predictivo de nuestros teléfonos móviles, en el chatbot que nos atiende cuando realizamos preguntas y interaccionamos con los servicios a través de la web, pero también en la atención telefónica de los servicios públicos sin que seamos también conscientes. La primera premisa que debemos tener claro es que, como todas las tecnologías, a lo largo de la historia no sustituye nada. Son herramientas complementarias que debemos aprender a usar y a integrar en nuestros procesos. Por el lado de la automatización de los procesos, son numerosos los beneficios que se derivan de su aplicación. La inteligencia artificial permite optimizar los procesos, permite reducir errores, permite mejorar la toma de decisiones, aumentar la precisión, reducir la incertidumbre, simplificar los procesos, aumentar la eficiencia, reducir los costes, reducir los tiempos, mejorar la productividad, mejorar la competitividad, reducir los riesgos y, por tanto, también aumentar la seguridad. En definitiva, aporta un gran conjunto de beneficios que va a permitir generar
el siguiente gran impulso de crecimiento y desarrollo económico si sabemos aplicarlo de la manera adecuada, en beneficio de la humanidad y no todo lo contrario. La inteligencia artificial tiene aplicaciones a todas las áreas del comercio exterior, a todas esas áreas que se apoyan en tecnología y también a las decisiones que son basadas en datos. En la jornada de hoy hemos querido dar una panorámica de 360 sobre las posibles aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en la exportación, una panorámica amplia que permita vislumbrar desde el satélite para qué puede ser utilizada y el conjunto de beneficios que reporta a las empresas si se utiliza correctamente. Para ello, comenzaremos haciendo un repaso del conjunto de retos y oportunidades que se derivan de su existencia, de su aplicación y el futuro que nos espera. También abordaremos los desafíos que se presentan por el lado de la ética, del uso adecuado de esta tecnología y, por supuesto, de los peligros que se derivan en los casos en los que no sea utilizada con buenos fines. Y a continuación abordaremos y abriremos un bloque en el que recorreremos todas las aplicaciones específicas a las diferentes áreas de la empresa. Y en particular recorreremos el camino de las aplicaciones y las utilidades en las 4 grandes áreas de aplicación, que son fundamentalmente el marketing y la comunicación, la logística, la apertura de nuevos mercados, es decir, la búsqueda y selección de nuevos clientes, la gestión de los riesgos financieros derivados de este proceso y, por último, abordaremos su aplicación a la estrategia de internacionalización. Son múltiples y numerosas, como decía, las aplicaciones y las utilidades de la inteligencia artificial en comercio exterior. En el ámbito del marketing y la comunicación van desde la predicción de la demanda hasta la atención al cliente internacional en su propio idioma, pasando por la adaptación automática de campañas de comunicación cross-cultural, la creación de contenido, el social selling, la automatización de procesos en redes sociales, el análisis del comportamiento del consumidor en tiempo real, la orientación de campañas georreferenciadas, la personalización de la experiencia de cliente, la preparación de ofertas mercantiles, la automatización de pedidos y así a un largo etcétera, hasta llegar, por ejemplo, a poder realizar la traducción automática durante el propio proceso de negociación. Son múltiples y muy ricos desde el punto de vista del marketing y la comunicación. Desde el ámbito de la cadena de suministro nos permite su aplicación para anticipar, por ejemplo, interrupciones en la cadena de suministro, predecir el comportamiento del cliente y, por tanto, regular el stock. Nos permite calcular vías de envío más rápidas y dotar de mayor precisión a los inventarios. Por el lado financiero, por ejemplo, aporta grandes beneficios desde el lado del análisis económico financiero y de la gestión de riesgos, de la evaluación de los riesgos en los mercados exteriores y de la evaluación de los riesgos en los nuevos clientes. Y, por supuesto, en el procesamiento de grandes cantidades de datos y la información necesaria para tomar las decisiones. Y, por tanto, para la definición y el diseño de estrategias de internacionalización que sean más precisas y que sean exitosas. Hoy hemos querido abordar este conjunto de aplicaciones de amplio espectro y para ello nos hemos querido rodear, como siempre, de un panel de expertos a quienes quiero dar las gracias. Muchas gracias a todos por haber aceptado la invitación para estar con nosotros aquí hoy y con nuestra audiencia y compartir con ellos con generosidad vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Y me van a permitir que finalice mi intervención, como siempre, agradeciendo a quienes dan el verdadero sentido a esta jornada, a quienes dan sentido al Foro Mesía, a todos ustedes que están al otro lado de la cámara acompañándonos ahí fieles a la cita, un día más, una jornada más. Hoy nos acompañan amigos de toda la geografía española y, como siempre, nos acompañan también amigos del otro lado del Atlántico y de otros lugares del mundo. Hoy nos acompañan amigos, para que se hagan una idea, desde Alemania, Francia, Portugal, Letonia, Estados Unidos, Singapur, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí un día más, escuchándonos y acompañándonos. Y por último, agradecer al conjunto de instituciones que colaboran con el foro y que hacen posible que este foro sea una realidad. A la Universidad de San Pablo por acoger en sus instalaciones la jornada de hoy, a las cámaras de comercio de todo el territorio y a las cámaras españolas en el exterior, un saludo muy especial a todo ello. Y un saludo muy especial también a los alumnos de los másteres de comercio exterior que colaboran también con nosotros, al máster de comercio exterior de la Universidad Carlos III de Madrid, al máster de comercio exterior de la Cámara de Comercio de Madrid y a todos los profesores de marketing internacional que ahora mismo nos están acompañando. Hoy somos más de 350 personas inscritas, una gran familia conectada. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, José María. Gracias por la presentación. Gracias, María. Y vamos a proceder a continuar con la siguiente intervención de esta inauguración, que la vamos a realizar a través o por medio de doña Idoia Salazar. Idoia es presidenta de Odisea. Ella es fundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial y miembro del equipo de expertos del Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo. Actualmente
Está trabajando en la configuración del piloto sandbox de regulación de inteligencia artificial con el Gobierno de España. Es profesora, doctora, de la Universidad CEU San Pablo, especializada en ética y regulación en inteligencia artificial. Autora de 4 libros sobre el impacto social de la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías. Es además asesora en España en el Consejo Asesor del Grupo Internacional de Inteligencia Artificial IGOIAI y miembro fundador de la revista Springer, AI and Ethics, y miembro global de AI Ethics Consortium en GAIE. Idoia nos va a hablar sobre la importancia que tiene la inteligencia artificial en las empresas en la actualidad y la importancia de hacerlo de manera responsable y ética para adecuarse a la regulación en inteligencia artificial y conseguir la confianza del mercado. Idoia, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la organización por invitarme a compartir estos momentos y comentar, como estábamos diciendo, 2 cosas fundamentales que hay cuando abordamos esta tecnología. Por un lado, la importancia de impulsar la inteligencia artificial hoy en día y, por otro lado, la importancia de hacerlo de una manera ética y responsable, tal y como hemos hablado. La inteligencia artificial hoy en día no es una opción, realmente es una herramienta básica de trabajo que cualquier sector, cualquier industria, yo diría hasta cualquier gobierno, cualquier tipo de organización, ya sea pública o privada, estoy hablando desde la agricultura, la ganadería, cualquier industria, deben usar. Por lo tanto, es cierto que también existe un lado negativo cuando hablamos de esta tecnología, como en cualquier otro tipo de tecnologías, pero como vamos a ver brevemente en esta intervención, pues se están desarrollando actualmente, tanto a nivel europeo como a nivel global, políticas concretas para poder evitar también esos riesgos. La cuestión es que, como comentaba antes, el uso de la inteligencia artificial no es una opción, y no es una opción por una cuestión básica. Hoy en día, como todos nosotros sabemos, vivimos en un mundo de datos. Cada día generamos más datos a nuestro alrededor y por muy inteligentes que seamos cada uno de nosotros, realmente no podemos físicamente llegar a gestionar de manera eficiente todos estos datos que cada día se genera más a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que tenemos? Es lo que suele hacer el ser humano cuando se encuentra frente a un reto de estas características. Es desarrollar herramientas para intentar cubrir este reto. En este caso, tenemos una herramienta perfecta para esa cuestión, para esa gestión masiva de datos y eficiente de datos, que es la inteligencia artificial. Por lo tanto, a pesar de que, como en cualquier otra tecnología, sí que existen ciertos riesgos de los que voy a hablar asociados a ella, hoy en día aquella empresa que no use sistemas de inteligencia artificial en determinados procesos, pues sin duda se verá fuera del mercado competitivo. Pero hay que saber muy bien también cómo usar esta tecnología. La inteligencia artificial en sí no es una herramienta que puedas decir, por ejemplo, pongo un ordenador, contrato un data scientist en mi empresa y ya tengo inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una cultura de empresa, es una cultura de estrategia que a todos los niveles tiene que embeber pues, a cualquier tipo de lugar en esa empresa o en esa organización en cuestión. Hay que preparar una buena estrategia que, junto con esta herramienta, nos haga pues, hacer procesos mucho más eficientes, tremendamente más eficientes, exponencialmente más eficientes que antes. En el campo de la exportación ya hemos hablado, José María Cubilla estaba hablando también del nivel pues de la posibilidad de hacer logísticas mucho más precisas, la posibilidad de prever las tendencias del mercado de una manera ya no solamente con precisión, sino con rapidez. Estamos hablando de la posibilidad de tomar decisiones a este respecto de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente, y esto pues hará que los negocios de exportación pues crezcan, aquellos que realmente a nivel estratégico lo saben hacer bien, pues lo puedan hacer de una manera tremendamente más eficiente. ¿Pero cómo? La idea clave en todo este proceso es usar la IA como una herramienta de ayuda al ser humano en estos procesos de toma de decisión. Yo suelo intentar siempre quitar la palabra decisión de esa capacidad que tienen estos sistemas de inteligencia artificial de hacer procesos de manera pues, similar al que hacemos nosotros, pero mucho más rápida, al que hacemos nosotros en nuestros cerebros y extraer pues, esas decisiones. Suelo sustituir esa palabra decisión por conclusión. ¿Qué significa eso?
al final, estas herramientas deben ser, y estas software, estos sistemas de inteligencia artificial que, como he comentado antes, tiene capacidad de procesar datos de manera autónoma, muy rápida y de manera muy eficiente, sirven como como si dijéramos, un aumento de nuestra capacidad intelectual, de la capacidad intelectual humana, para que los seres humanos, las personas, sigamos tomando esas decisiones. Por una cuestión básica, la máquina no tiene responsabilidades. Es decir, si la máquina se equivoca en alguno de esos procesos, el responsable de esa decisión va a seguir siendo de la persona en cuestión. Por lo tanto, es básico que centremos toda la estrategia en la persona y la máquina sigamos viéndola como una herramienta de trabajo que amplifica la capacidad que tenemos nosotros de tomar decisiones de una manera más eficiente y rápida. Por justo esto, por esta capacidad de toma de decisiones autónoma de las máquinas, hay varias cuestiones de ética imprescindibles hoy en día si queremos realmente llevar adelante esta estrategia en una empresa. Estas cuestiones son porque es cierto que la persona cuando toma decisiones, aparte de la decisión en sí misma, análisis en su cabeza de datos, plasma normalmente tiene en cuenta un contexto ético. Cuando hablamos de esa decisión, la máquina no tiene esa capacidad. La máquina pudiera tener ciertos valores implementados de manera automática, pero sin duda pues la capacidad de decisión, la ética sigue siendo del ser humano. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado de dejar autonomía a esos sistemas de inteligencia artificial siempre que esa decisión, esa conclusión recaiga directamente de impacto sobre las personas. ¿Qué es lo que puede pasar si no ocurre esto? Si no hay una supervisión directa sobre los modelos, sobre las decisiones de los modelos, sobre esas conclusiones, si no tenemos cuidado con los datos con los que alimentamos al sistema de inteligencia artificial. Pues sin duda erraremos, podemos errar en esas conclusiones, pudiéramos tomar decisiones discriminatorias y si dejamos sin supervisión esa decisión, la máquina podría llegar a tomar decisiones pues, que no realmente pues, no son correctas y finalmente la responsabilidad, al menos por ahora, seguiría cayendo sobre la persona en cuestión y tendríamos un problema. Ante todas estas cuestiones éticas que plantea esta toma de decisiones de las máquinas, sí que ya se han planteado a nivel internacional, lo digo por poner un poco de tranquilidad en el mercado. Ya existen muchas asociaciones internacionales, gobiernos internacionales, la UNESCO, otro tipo, la OCDE, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, que han elaborado una serie de principios éticos a intentar prever a la hora de realmente usar estos sistemas de inteligencia artificial. Y si la ética no fuera suficiente, que no lo es, porque como bien sabemos, pues depende de la buena voluntad de las empresas y organismos, pues hoy en día se está haciendo a nivel de la Comisión Europea una regulación específica en inteligencia artificial. Muy brevemente, esta regulación, comentar que tiene elementos que están prohibidos, es decir, habrá pues algunos sistemas de inteligencia artificial que estarán prohibidos desarrollar. Por ejemplo, aquellos tipos de sistema de identificación biométrica en tiempo real, es decir, evitar que haya una cámara en las calles, pues recogiendo datos, obviamente sin permiso de las personas, a no ser que haya haya orden judicial al respecto. Estará prohibido hacer, como ocurre en otros países, pues puntuación social. Estará prohibido poner en las empresas máquinas que sean capaces de registrar las emociones de las personas. Estará prohibido una serie de, sin consentimiento, modificar realmente, por ejemplo, durante etapa electoral, pues las determinadas modificaciones de la ideología de las personas. Y luego hay otro tipo de sistemas de inteligencia artificial que estarán bajo vigilancia directa. Cualquier tipo de sistema que realmente tenga una incidencia sobre la vida de las personas estará muy supervisado. Lo que comentaba antes de dejar sin supervisión a estos sistemas no será posible. Siempre debe haber una vigilancia post-market de estos sistemas que se pudieran descontrolar y, por lo tanto, la vigilancia tiene que ser continua. Habrá que tener mucho cuidado con los datos de los que se alimenta el sistema de inteligencia artificial. Todos los sistemas deberán estar registrados en una base de datos pública. Deberá ser muy transparente la documentación que se haga respecto a ese sistema y el impacto directo que vaya a tener. Todo eso deberá estar registrado para evitar ese punto negativo que tiene esa tecnología.
Luego habrá otros sistemas que realmente pues no estarán cubiertos por la legislación, aquellos que no tengan pues ningún tipo de impacto sobre la vida de las personas. Es decir, es un enfoque basado en casos de uso concretos, en base al riesgo. ¿Qué es lo que quiere la Comisión Europea con esta cuestión? Fomentar la confianza del mercado. Todos estamos en el mismo barco. Igual hay muchas empresas que están diciendo aquí también, bueno, van a meter mucha regulación a nivel europeo, esto va a suponer un freno a una tecnología que, como decía al principio, de aquí es un deber usarla para aumentar la competitividad y, por lo tanto, simplemente por emitir unas palabras de tranquilidad antes de acabar, la Comisión Europea pretende justamente esto, impulsar el mercado, pero generando la confianza suficiente para evitar ese lado negativo que, como todas las tecnologías, también tiene esta. Por lo tanto, yo animo a todas las empresas que nos estén viendo aquí también a coger en la misma balanza esta cuestión, esta parte de ética y responsabilidad, y tener mucho cuidado cuando también pues usan estos sistemas de inteligencia artificial. Úsenlos, pero mantengan en la misma balanza esta responsabilidad en su uso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Idoia. La verdad es que es un placer escucharte. Ya te puedo escuchar en varias ocasiones y siempre es un lujo. Bien, vamos a continuar ahora con el siguiente bloque de inauguración, para lo cual voy a dar la bienvenida a don Ricardo Palomo. Ricardo es director de la Cátedra Mesías de Innovación, Tecnología y Transición Digital, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo y catedrático de Finanzas. Ricardo es decano, catedrático, así como delegado de la Rectora para la Transformación Digital. Dirige el Metaverse I+D Community Lab, el Blockchain y DLT Lab CEU, así como es miembro del equipo directivo del Observatorio del Impacto de la Ética en la Inteligencia Artificial Odisseia y corresponsable del CITT de Alasia Blockchain. Ricardo es vicepresidente también de la Fundación para la Innovación Financiera y Económica Digital y vocal del Observatorio de Justicia y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Ha sido miembro en diferentes consejos de administración de entidades financieras y otras empresas, así como empresario, conferenciante habitual y escritor. Ricardo nos va a hablar de una ponencia sobre los retos y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y su aplicación en el sector empresarial. La inteligencia artificial proyecta un cambio de paradigma en la gestión empresarial, en los puestos de trabajo y en el modo de crear valor en las empresas. Se configura como una excelente herramienta para la productividad y para la automatización de los procesos, elevando exponencialmente la intensidad de la transformación digital que están experimentando empresas e instituciones. Desde la capacidad de procesamiento de datos masivos hasta la personalización del servicio a los usuarios, pasando por la detección de nuevas variables sobre las que potenciar el negocio de las empresas, como es el caso de las empresas exportadoras que hoy nos ocupan. Aquí la capacidad de análisis de mercados, la incorporación del amplio entramado regulatorio internacional o de la propia generación de comunicaciones comerciales mediante sistemas de traducción de alto rendimiento prometen un mayor dinamismo e intensificación de las relaciones comerciales, ahora accesible también a pequeñas y medianas empresas. Dado que la IA implica una suerte de democratización en los medios y recursos para la operativa empresarial y dentro de ella la vinculada al sector exterior. Ricardo, es un placer tenerte con nosotros y te doy las gracias por tu presentación. Muy bien, muchas gracias Juan Francisco por esa presentación. Casi me has hecho ya el spoiler con el resumen que te suministré sobre la ponencia, pero de esa forma ajustamos a este tiempo de 10 minutos aproximadamente de intervención. Muchas gracias a Foro Mesías por la invitación a participar en esta sesión, en esta jornada. Foro Mesías, el que estoy encantado de formar parte desde hace ya unos años, gracias a la invitación de José María Cubillo para llevar la parte de innovación y tecnología. Bien, pues me propusieron que hablase unos minutos sobre, vamos a decir, el título exactamente eran los retos y oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en el sector o aplicaciones en el sector empresarial. Bueno, es mi campo como economista y evidentemente vamos a empezar diciendo que el mundo de la economía, el mundo de la empresa, lo que persigue siempre es la consecución de valor en sus actuaciones, la mejor toma de decisiones y cuanto más fundamentadas mejor, y por supuesto la consecución de eficiencia y en su caso ahorro de costes. Vamos a ser así de pragmáticos desde el punto de vista economicista. Bien, cuando aparece una nueva herramienta tecnológica y la empresa está acostumbrada a ello desde
cientos de años, siempre que hay una innovación tecnológica, la empresa trata de sacar partido de esa innovación tecnológica para conseguir eso, para conseguir más valor, para tratar de ser más eficiente o incluso también para prestar un mejor servicio a sus socios o usuarios o clientes o como queramos considerar. E incluso al conjunto de la comunidad o stakeholders que participan en una empresa. Bien, la llegada de la inteligencia artificial o quizá la muy reciente popularización de la inteligencia artificial, pues recordemos que hasta hace unos meses que se divulgó o que se hizo intensivo el conocimiento en lo que era el ChatGPT, la inteligencia artificial se veía como algo que, bueno, que estaba ahí, que se estaba trabajando mucho, que había muchas conquistas, pero en fin, no era accesible a la población. Hasta ese momento la inteligencia artificial parecía que tardaría mucho en llegar. Era muy habitual comentar con las empresas cómo la transformación digital estaba haciendo un pequeño milagro en muchas empresas en cuanto a cómo cambiaban sus sistemas y que la inteligencia artificial iba a ser una promesa. Parecía que aquello se prometía a mucho más largo plazo, pero al final ha llegado mucho antes de lo que esperábamos. Probablemente porque ya la pandemia nos puso en predisposición de admitir nuevas tecnologías. Bien, en el mundo de la empresa, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial? Bien, pues hay que decir que la inteligencia artificial realmente todavía está en una fase muy inicial de incorporación al mundo de la empresa. Es decir, todavía no podríamos estimar qué aplicaciones va a tener completamente en los próximos años. Estamos hablando de una inteligencia artificial que está prácticamente recién nacida en su popularización, pero que ha ido muy rápido el avance, que se están desarrollando muchas aplicaciones que utilizan esa fuente de ChatGPT y otras. Y obviamente las empresas van a ir descubriendo cada vez más opciones. Bien, desde luego hay muchas opciones que ya están sobre la mesa y que ya se están aplicando. El mundo de, por ejemplo, de los chatbots, de las atenciones a clientes, hace años recordemos que había teleoperadores, personas físicas atendiendo las llamadas de teléfono de los usuarios. Posteriormente se introdujo que atendiesen mediante sistemas de chat o correo electrónico, pero seguían siendo personas físicas. Posteriormente se introdujo efectivamente esa inteligencia artificial o sistemas más o menos computerizados para que respondiesen con una serie de respuestas aproximadamente estandarizadas. Y ahora ya pues tenemos una inteligencia artificial que puede bucear en toda la información que puede proporcionar una empresa, que puede estar al día de los últimos cambios que la empresa ha introducido y que además incluso puede actuar e interlocutar con las personas que pregunten, ¿no? En ese campo, desde luego, la aplicación ya inmediata se está realizando. Pero hay muchos otros campos. El análisis, por ejemplo, de datos. Si algo se caracteriza a una empresa, y más en el siglo XXI, es porque su desarrollo futuro, su creación de valor va a tener mucho que ver con esa capacidad que tenga de captar y sobre todo de interpretar y procesar los datos para mejorar su toma de decisiones. Bien, la inteligencia artificial se configura como una herramienta idónea para esa interpretación de datos, para suministro de información y, por tanto, para proporcionar parámetros con los cuales ayudar a la toma de decisiones de los directivos de las compañías. Además, hay muchísimas más aplicaciones, por ejemplo, en el mundo del marketing, conocer las tendencias del mercado, conocer las preferencias de los usuarios. Aquí, por ejemplo, podemos hacer hincapié en un elemento que yo creo que puede ser particularmente importante en los próximos años. Es la personalización de la atención a un usuario o a un cliente. Hablando por lo que es mi campo, que es el mundo de la educación superior, pues esa inteligencia artificial nos va a permitir en pocos años, incluso antes de lo pensado, poder personalizar el sistema de atención a nuestro usuario, que es un estudiante y que requiere muchas veces formas de aprender diferentes en función de su perfil y de su modo de aprendizaje. Tendremos inteligencia artificial que no se fatiga ante múltiples preguntas de un estudiante, que se adapta a su perfil, que incluso puede aprender de cuál es la mejor forma en la que estudia o aprende o realiza esa aprehensión de conocimientos el estudiante, y esto desde luego va a ser una ventaja indudable. Obviamente, y como es oportuno indicar, va a significar cambios en estructuras laborales, va a significar que el ser humano tendrá que aportar
más valor para poder ser superior a esa máquina en muchas de las funciones que realiza. Es decir, aquellas funciones que sean más mecánicas, repetitivas, incluso además muchas veces tediosas, donde aporte menos valor el ser humano, pues obviamente la inteligencia artificial le va a reemplazar. Esto es una verdad a gritos. Donde tenemos muchas competencias los seres humanos en el mundo de la empresa, va a ser en esas habilidades que no va a tener la máquina. La máquina puede ya negociar y de hecho ya funcionan pruebas para que pueda desarrollar una negociación, incluso puede adaptar el lenguaje, cómo redactar un correo electrónico en función de qué tipo de mensaje queremos trasladar, si es de agradecimiento por esa oferta comercial que nos están realizando o si es de hartazgo por esa oferta comercial que nos ha llegado. En breve tendremos sistemas de inteligencia artificial incorporados en la empresa en el día a día prácticamente de todos los usuarios. Pensemos en el famoso Copilot que llevará Microsoft para su paquete de Office. Eso va a ser una verdadera universalización de inteligencia artificial en la herramienta que a diario utilizan millones y millones de personas en todo el mundo. Bien, pues si es capaz de desarrollar incluso una cierta negociación, obviamente el ser humano tendrá que tener un papel en negociaciones donde se requieran otras habilidades relacionales, donde se requiera una mayor interpretación de los contextos, donde, por ejemplo, en el campo de la economía, en el campo de la empresa, la intuición que pueda tener una persona, un negociador, un directivo, su conocimiento sobre elementos que pueden ser de historia, de política, de un país, de geografía, de empatía entre pueblos diferentes, puede llevar a una negociación mucho más certera. Y obviamente la máquina, por muy preentrenada que esté y muy cargada de información que esté, no va a tener esa capacidad relacional. Además, en el campo de la exportación, creo que la inteligencia artificial puede ayudar a democratizar el acceso a muchas herramientas, sobre todo para empresas más pequeñas que tienen menos recursos. Estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de utilizar los sistemas de traducción, los sistemas de cambio de idioma, que obviamente pues una gran compañía puede contar con ejecutivos, con directivos, con equipos más preparados, pero a veces una pequeña compañía o muy pequeña compañía puede tener esas limitaciones. Desde luego, en los próximos años, la posibilidad de utilizar no solo el idioma inglés, sino otros idiomas locales, incluso de zonas remotas, donde obviamente va a ser muy difícil encontrar un buen experto o traductor, pues puede ser un punto a favor de una negociación. Además, yo creo que va a introducir mucho dinamismo. Vamos a agilizar la toma de decisiones. Obviamente quiero decir que toda tecnología introduce, como hemos dicho antes, eficiencia, introduce mayor capacidad para optimizar la toma de decisiones, pero es cierto que si miramos un poco atrás, a décadas atrás, decíamos, bueno, ¿cómo podían las empresas trabajar antes sin correo electrónico, sin videoconferencia o sin herramientas informáticas? Bueno, las empresas trabajaban, funcionaban y quizá ahora nos sorprendería ver cómo funcionaban empresas en el siglo XVI o siglo XVII que abarcaban vastos continentes y muchos todavía aún inexplorados. Funcionaban. Obviamente todo esto introduce más competencia, introduce más velocidad, introduce más necesidad de ser eficiente. Sin duda va a introducir más presión en el mundo empresarial o laboral, pero también creemos que también puede introducir una mejora en condiciones de vida, una mejora en la calidad de vida. Y dando mi opinión personal, insisto, opinión personal, creo que lo que vamos a afrontar en las próximas 10, 15 años va a ser un cambio de paradigma importante con esta entrada de la inteligencia artificial en el mundo de la empresa. Va a significar un claro ajuste en las plantillas y en los empleados y sobre todo en las herramientas que utilizan cada experto en su puesto de trabajo. Y este ajuste, pues obviamente, tengo que decir que puede ser complejo, incluso voy a decir la palabra así tan cruda, algo cruel en las etapas iniciales o en los primeros años, porque el desfase va a ser importante y porque no estamos preparados para un cambio quizá tan súbito. Sin embargo, en un medio largo plazo puede ser muy esperanzador, puede ser incluso ese ideal que nos encantaría a todos, incluso a los economistas, que es la consecución, vamos a decirlo, de llamado pleno desempleo, repito, pleno desempleo, que sería
el objetivo utópico de que no hiciese falta trabajar, porque las máquinas desempeñasen todo nuestro trabajo. Esto, obviamente, de momento se nos queda como ciencia ficción, pero es cierto que estamos rebajando las horas de jornada laboral, que estamos acometiendo muchos cambios importantes que nos permiten una mayor flexibilidad en el trabajo, el propio teletrabajo, las videoconferencias o el hecho de que esta sesión podamos impartirla ahora mismo pues, a muchos países, podamos grabarla y podamos hacerla desde un determinado lugar. Y, por tanto, estamos universalizando el conocimiento, estamos dando acceso a muchas cosas. Las empresas, además, van a utilizar la inteligencia artificial aliándose con otras tecnologías, como hemos dicho antes, el Big Data y la explotación de los datos. Pero también va a haber capas tecnológicas que van a ser muy relevantes. Es decir, vamos a poder, por ejemplo, captar datos, procesarlos mediante un sistema de Big Data, almacenarlos probablemente en una red de blockchain para que se haya un control sobre los mismos, un proceso de soberanía de los datos y además aplicarles sobre ellos otra capa de inteligencia artificial para su interpretación. Y esto obviamente generará un potencial y una posibilidad de abrir incluso nuevos modelos de negocio que pueden ser aprovechados por muchas compañías. Creo que me corresponde ir terminando. Si me indican un par de minutos más para terminar. Me gusta mucho ajustarme a los tiempos y más en estas conexiones. Y por tanto, como digo, muy esperanzador la posibilidad de aplicar inteligencia artificial en la empresa. Un mensaje para las empresas exportadoras, yo creo que va a ser esa posibilidad de tener una ayuda extra muy importante, un copiloto, tomando ese símil con ese copilot de Microsoft, para poder democratizar, para poder acceder mejor a información, para poder tener mejor capacidad de interlocución en cualquier tipo de negociación y, por tanto, una herramienta que debe ser conocida y explotada. De hecho, y termino con esto, de aquellos empleados, aquellas empresas que sepan sacar partido de esta herramienta, obviamente tendrán una posición competitiva inmejorable o mejor que las de otros que no lo utilicen. Voy a hacer un símil quizá más bélico, pero la inteligencia artificial es un nuevo armamento orientado a un objetivo, a una misión, que es que mi empresa cumpla los objetivos que le dicta sus propietarios. Y, por tanto, pues utilizaré, obviamente, el armamento más eficiente. Y, por mi parte, pues muchas gracias y encantado de haber participado. Pues muchas gracias, Ricardo. Es un placer, como siempre, poder escucharte y damos por concluida la inauguración con vuestras presentaciones y pasamos ya al siguiente bloque de la presentación. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer una breve presentación y muchas veces hablamos de la inteligencia artificial como si llevara mucho tiempo con nosotros. Realmente, la inteligencia artificial acaba de irrumpir en nuestras vidas de una forma abrupta y casi sin avisar. El primer escritor que escribió sobre inteligencia artificial fue el matemático británico Alan Turing, con su famoso trabajo Máquinas computacionales e inteligencia. Se publicó en 1950. El libro trata sobre el concepto de la inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones, así como la posibilidad de que las máquinas puedan realizar tareas que generalmente se asocian con el pensamiento humano. El libro también aborda la famosa prueba de Turing, que pretende evaluar el nivel de inteligencia de una máquina. El libro concluye que si una máquina es capaz de demostrar suficiente inteligencia como para engañar a los humanos, entonces se puede considerar como inteligente. El problema lo hemos tenido, ya nos han avisado películas como 2001 en el 68, Blade Runner en el 82, Terminator, 84, Matrix 99, AI, inteligencia artificial, Ex Machina, Chappie, una nueva remake de Blade Runner en el 17, así como un largo etcétera de múltiples y múltiples películas de futuros distópicos que no nos convencieron o no nos hemos querido dar cuenta de los efectos que podría traer esta nueva inteligencia artificial que se ha instalado en nuestras vidas. El problema reside en que, como decía el nombre de una serie de los años 80, hoy estamos de películas, los problemas crecen, hemos añadido este nuevo invento a un gran atasco que teníamos de problemas que nos ha traído el ciberespacio. Tenemos ausencia de soberanía, no tenemos fronteras, cualquiera con un móvil puede representar un peligro para cualquier país u organización, hay un fácil acceso a la información, un gran anonimato o difícil atribución de las acciones, una transformación digital caótica. Se nos ha juntado la inteligencia artificial con el blockchain, el Big Data, la robótica, el IoT, la movilidad.
Realmente el ciberespacio lo que nos está permitiendo es dar un empoderamiento al individuo. Tenemos una total asimetría. Ya no importa lo grande que sea tu ejército, sino el daño que puedas hacer a nivel del ciberespacio. Se están imponiendo criterios comerciales frente a criterios de seguridad. Vamos en un mundo tan rápido que lo moderno se hace viejo. Parece que el ransomware fue ayer y ya se está reinventando. Prevención y defensa versus un nuevo modelo de ataque y gestión de crisis. Estamos seguros que nos van a impactar y tenemos que prepararnos para las crisis. La inteligencia artificial ha evolucionado exponencialmente en los últimos años y puede hacer mucho más de lo que todos conocemos como creación de imágenes, vídeos, textos. Idoia, Ricardo nos han ido avanzando algunas cosas. Pero su posible integración en la vida cotidiana, así como la creación de nuevos casos de uso, lo que de verdad va a catapultar o no a la absoluta inclusión en nuestras vidas, es precisamente si somos capaces de integrarla en nuestros procesos diarios. Quizás en estos tiempos de crisis, como Skynet, en la película Terminator, se apoderaba del mundo, no sabemos si eso ocurrirá o no ocurrirá. Al final, todos los que estamos o saltamos con el Mundial de Naranjito y nos maravillamos en aquella maravillosa exposición universal que ocurre, quizás la pregunta para nosotros sea, y la más importante, ¿la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Recientes investigadores de la Universidad de Pensilvania, Penn Research, en colaboración de OpenIA, han publicado un estudio a finales de marzo, hace bien poco, en la que se preguntaban si realmente la inteligencia artificial podría desplazar a los trabajadores de sus puestos de trabajo. Las conclusiones, ya os adelanto, que fueron dramáticas. La inteligencia artificial podría afectar de alguna manera a casi el 80% de los empleos. Y curiosamente, contra todo pronóstico, serán los trabajos mejor remunerados los que más riesgo podrían correr. No creo que hoy podamos dar respuesta a esta entelequia, pero sí que podremos avanzar algunos aspectos sobre aplicaciones y utilidades de la inteligencia artificial en la exportación. Y para ello es un privilegio poder introducir este nuevo bloque de aplicaciones y utilidades para la exportación, en el cual voy a ir dando paso a nuestros siguientes ponentes. Ellos son César Zapiola, Business Development Strategy and Co-Founder de ADD Data IA. Y César es consultor de marketing digital, especialista en la planificación estratégica de campañas para profesionales y empresas en Iberoamérica y en Estados Unidos. Empezó su carrera en el año 2002 en Argentina Cine y trabajó como postproductor y editor en Avid. En el año 2005 fundó su primera empresa de tecnología en España a los 21 años. Hasta el año 2016 fue socio de Papaya Group España, un conjunto de empresas de servicios que agrupaban a los mismos socios del proyecto inicial del 2005. Junto a Guillermo, ha llevado adelante la agencia Target Motion en Buenos Aires entre los años 2012 y 2013 con empresas como Restaurando, Aula Maula en eBay y actualmente se encuentra certificado como Google Qualified Individual. También nos acompaña en esta ocasión Guillermo Pareja, él es Digital Marketing Consultant de ADD Data IA y él es consultor de marketing digital especializado en campañas para motores de búsqueda y publicidad de pago por clic. Empezó su carrera en el año 2009 desarrollando sitios web, pero su curiosidad lo llevó al mundo de las plataformas publicitarias autogestionadas. Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, etcétera, son simplemente algunas de esas plataformas que utiliza en su vida habitual. El SEO y la analítica digital también son parte de su trabajo. Guillermo trabajó para varias agencias en Buenos Aires y en 2012 empezó su desarrollo de forma independiente gracias a la popularidad que alcanzó en su blog de Google Ads y SEO en países como España, Argentina, Perú, México y Colombia. Actualmente se encuentra certificado como Google Partner y Google Analytics Qualified Individual y genera contenido para LinkedIn Learning y dicta clases y charlas. Perdonadme, César, Guillermo, es un placer teneros con nosotros. Estáis en mute, así que si queréis poneros el audio. Un segundito, bueno, ahí estamos. Buenos días por allí, gracias por la invitación. Bueno, como sabrán, estamos en Argentina, es un poco más temprano, pero estamos siguiendo desde el comienzo. Bueno, gracias al Foro Mesías, es la primera vez que participamos de uno de los foros, hemos visto en el pasado anteriores, gracias a José María, con quien nos conocemos hace unos años ya, que nos dé la oportunidad. Bueno, nosotros tenemos la presentación como para acompañar,
no sé si la... ahí estamos, perfecto, exactamente. Muchas gracias. Bueno, un poco nuestro aporte tiene que ver también con los retos y oportunidades que ofrece hoy la inteligencia artificial. Como bien vienen comentando, estamos en un momento clave de todo este proceso. Si viajásemos 1 o 2 años hacia atrás, todas las perspectivas que teníamos hacia adelante eran de varios años y de golpe todo se ha acelerado. A todo esto, nuestro campo especial es el marketing digital y la idea es que junto a Guillermo podemos dar algún ejemplo específico en los minutos que tenemos para atender, mostrando un caso particular que tiene que ver con el fenómeno de localización, ¿sí? Básicamente, la localización tiene que ver es un desafío para que a cada mercado a donde intentemos llegar a través de un proceso de exportación, perciba la comunicación en el proceso de venta como un producto local y no tengamos las barreras que pueden desalentar casos de éxito en temas de comunicación desde el marketing. La localización es un proceso con un objetivo claro, que es lograr la adopción de productos o servicios en el mercado local como propios, que era lo que comentábamos, y básicamente la misma debe contemplar 2 conceptos: accesibilidad lingüística y relevancia y adecuación cultural para cada caso. De eso vamos a hablar hoy con los ejemplos que va a dar Guille. Y en esto, la inteligencia artificial nos va a brindar soporte en varias tareas que antes de la existencia de estas herramientas no teníamos que delegar a través de personas o actores intermedios, y hoy, como bien comentaban oradores anteriores, tenemos la oportunidad de que empresas más pequeñas puedan profesionalizar sus procesos apoyados en un recurso que hasta hace poco tiempo no estaba disponible, por lo menos en las herramientas que nosotros vamos a mostrar. La inteligencia artificial puede ayudarnos en cuestiones de traducción, que esto ya lo conocíamos de antes, igualmente los procesos cada vez mejoran más, pero la novedad quizá tiene que ver en esta nueva adaptación de formatos y regionalización, en donde podemos empezar a saltar barreras de comunicación y mejorar aún más el alcance que tenemos. Nosotros de estos 3 puntos, traducción, adaptación de formatos y análisis e investigación de mercado, por una cuestión de tiempo vamos a hablar de los 2 primeros hoy, principalmente. Así que, bueno, le doy lugar a Guille y bueno, genial. Sí. Ok. A ver, voy a activar mi audio. Sí. ¿Es el tuyo? Ok, perfecto. Entonces, aquí vemos un fragmento de un texto, ¿no? Que puede ser parte de una estrategia de generación de contenido que, por ejemplo, se puede publicar en redes sociales, puede ser parte del contenido de un sitio web, anteriormente hubiese sido parte de un blog años atrás, o un newsletter, etcétera, etcétera, donde vemos una receta de comida utilizando un producto español, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Porque básicamente la localización, como habíamos hablado anteriormente, se trata de hacer que estos potenciales consumidores que van a, valga la redundancia, consumir el contenido de nuestra comunicación, ¿no? De parte de nuestra estrategia de marketing y comunicación, sientan el texto como propio, de cierta forma. Anteriormente esto se lograba utilizando traductores, personas locales y nativas de cada región con la cual uno deseaba trabajar. En ese sentido, vamos a ver cómo podemos adaptar este texto. ChatGPT es una herramienta muy buena que para este tipo de tareas alcanza y sobra realmente. Para otro tipo de tareas, como por ejemplo análisis e investigación de mercado, que no vamos a hablar, tal vez ya excede las capacidades actuales de la herramienta. Seguramente a futuro vamos a tener más capacidades, más funcionalidades, pero hoy en día ChatGPT, por ejemplo, una herramienta accesible a todo el mundo, nos puede ayudar con traducción y adaptación de formatos. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Lo más importante al utilizar una herramienta como ChatGPT es el prompt, es decir, cuál es el pedido exacto que realizamos a la herramienta.
El prompt hace toda la diferencia en cuanto a la calidad del resultado que obtenemos y también facilita y agiliza procesos. Mientras menos específico sea nuestro prompt o menos refinado, más revisiones y más correcciones se deberá hacer con el trabajo que nos entrega ChatGPT. Entonces, en este caso, el prompt que utilizamos para el texto anterior es: adapta el siguiente texto para el mercado argentino, haciendo uso de palabras y expresiones que utilizaría una persona de Buenos Aires. Y aquí hay aciertos y errores. Vemos aquí el resultado de ChatGPT. Estamos utilizando la versión 4 para este ejemplo, donde vemos que, por ejemplo, el jamón crudo no es lo mismo que el jamón de SEO, es otro producto, tiene un proceso de maduración distinto, etcétera, es otra cosa. Entonces, vemos errores ahí, por lo cual una intervención humana es necesaria hoy en día. No es infalible la herramienta, es necesaria una intervención de una persona con conocimiento tanto del producto como el del mercado, lo que significa que seguimos teniendo trabajo todavía por un tiempito más. Y luego vemos aciertos también, no solamente errores. Por ejemplo, la palabra olla, crema, manteca, mini pimer es una expresión súper local de aquí, prácticamente imposible de conocer si uno no estuvo por aquí. Entonces, ¿cómo refinamos esto? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Es necesario también tener prompts de refinamiento dentro de lo que es nuestro proceso, ¿no? Básicamente, hoy en día, la gran mayoría de agencias de marketing digital o profesionales independientes o profesionales que trabajan dentro de una empresa en el área de marketing utilizan ya hoy en día ChatGPT, pero la gran diferencia en qué tanto aporta esta herramienta para los procesos está en la generación de los prompts y los prompts de refinamiento. Es un proceso que tiene que crear un humano, la máquina hoy en día no lo hace solo. Entonces, básicamente solicitamos una corrección a ChatGPT y vemos que el texto que entrega ahora sí es correcto. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, con eso cubrimos la parte de traducción. Básicamente podemos utilizar ChatGPT para adaptar un fragmento de un contenido o una pieza de contenido a la forma local de expresarse de diferentes países. Y la verdad es que hemos probado con diferentes regiones, países y hasta ahora funciona bastante bien, pero siempre requiere la supervisión de algún partner o alguien que no necesariamente un traductor, pero alguien que esté de forma local y sea nativo de la región donde queremos exportar, que nos diga si está ok o no. Ahora, vamos con adaptación, para atrás. Aquí tenemos otro prompt que se utiliza para ChatGPT, que es básicamente formatea el anterior texto como una publicación para Instagram. Utiliza emojis y una llamada de acción al final invitando a comprar el producto, el nombre del producto, en la tienda en línea. Y vemos como ese fragmento de texto que hemos visto anteriormente es formateado de forma de que sea atractivo para un público en Instagram y con una llamada de acción para ir a la tienda en línea y realizar la compra del producto. Este formateo vemos que podemos realizarlo para diferentes países. En este caso, el prompt que se utilizó, si vamos a la siguiente diapositiva, fue en cada caso, adapta este texto para el mercado, nombre del país, como si fuera una persona, utilizando palabras y expresiones que utilizaría una persona de tal ciudad o tal región del país que nos interese, y vemos que hace este trabajo bastante bien con diferentes países utilizando distintas expresiones locales y también formas de llamar a, por ejemplo, mantequilla, manteca, nata, crema, etcétera, cazuela, olla, bla, que sería el trabajo que debería hacer un traductor local, clásicamente, el modo de trabajar hasta hace un par de años, o un año menos, y que hoy en día podemos agilizar ciertas partes del proceso gracias a herramientas como ChatGPT si tenemos y utilizamos los prompts adecuados y lo vamos refinando en el tiempo, de acuerdo a nuestro propio expertise en la materia, pero siempre es necesaria una revisión final de un nativo. Así que eso sería básicamente mostrar un uso bien puntual que podemos dar a ChatGPT para la localización de productos y servicios para facilitar la exportación, apoyándonos en inteligencia artificial para agilizar procesos de comunicación. Una pregunta que se me ocurre, porque estamos hablando aquí constantemente de la parte del chat GPT y hay una carrera, todo el mundo dice que
parecen auténticos expertos en que saben cómo comunicarse con una inteligencia artificial para sacarle el máximo partido. Hemos hablado de la necesidad de poder dialogar y poder entender el lenguaje para poder compartir o sacar el máximo beneficio de la inteligencia artificial. ¿Vosotros qué opináis sobre esto? Al final, ¿podemos delegar en la IA o cuánto depende el factor humano para poder sacar su máximo partido? O, por ejemplo, ¿cómo pueden las pymes españolas sin experiencia en inteligencia artificial comenzar a utilizar esa tecnología para adaptar su contenido a mercados internacionales? Ok, perfecto. En primer lugar, Hice varias preguntas. Hoy en día yo diría que el factor humano sigue siendo 80% o más, porque la calidad del prompt que uno utiliza para pedir a ChatGPT un resultado cambia totalmente el resultado. Por ejemplo, yo puedo pedir que corrija un texto y decirle nada más, corrige este texto. Ok, muy distinto a decir es, corrige este texto teniendo en cuenta, por ejemplo, criterios de gramática, estructura correcta de esto, como términos mucho más específicos de qué quiero que corrija en ese texto. Mientras más específico sea el prompt, normalmente son mejores los resultados, pero para eso necesitas tener conocimiento de los conceptos que deseas corregir y no simplemente decirlo, pónmelo más bonito, sino decir, quiero que tenga esto, esto y esto, 3, 4 conceptos clave y luego tener el conocimiento uno de evaluar si se cumplió la consigna o no, porque puede no cumplirla, y tener los prompts de refinamiento, decir, no, esto no es gramaticalmente correcto por esto, o no tiene en cuenta tal concepto de comunicación, etcétera, o no posee una llamada de acción. Hoy en día todavía hay mucho factor humano, pero lo bueno es la velocidad que adquirimos, más que suplantar al humano, porque anteriormente, por ejemplo, nuestro trabajo del día a día, de nosotros, este trabajo lo haría un asistente o algún empleado de la agencia, al cual enviaríamos el pedido y lo tendríamos en unas horas o al día siguiente, si es muy tarde el pedido, ahora lo podemos tener en un minuto. Esa es la diferencia hoy en día principal. Mañana, a medida que se desarrolla esto, tal vez esto que estoy diciendo ya no es así y la incidencia humana es menor, pero hoy en día todavía el factor humano es crítico. No, lo que estaba comentando es que en el caso de que agrega valor, digo, este nuevo elemento, es que, digo, antes convivíamos con agregados mucho más genéricos, digo, mucho más estándares, y ahora tenemos una riqueza en las librerías de contenido en donde empieza a aparecer muchísima información nueva, que tiene contexto, que nunca hubiéramos podido planear desde un plano creativo. Entonces, esto empieza a enriquecer muchísimo. Obviamente que esto también requiere otros niveles de filtrado y nuevas intervenciones humanas, pero empezamos a ver el cambio de trabajo en donde nuestro rol no es la creatividad de agregar estos elementos, sino de contextualizarlos y corregirlos. Entonces, un poco, digo, ese es el aporte que tiene y vamos a empezar a verlo, digo, en cómo recibimos la información gradualmente, en todos los niveles. Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros hoy con nosotros y os agradecemos mucho vuestra presencia y vuestro madrugón, que sabemos que es muy temprano allí en Buenos Aires. Así que muchísimas gracias y a vuestra disposición en lo que necesitéis. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar ahora a dar la presentación o dar la bienvenida al siguiente ponente, que es don Fernando García Llanes. Él es vicepresidente Sales Europe Smith Microsoftware y es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Marketing y doctorado en Economía por el CEU. Fernando ha trabajado en compañías multinacionales de IT y telecomunicaciones y en su última etapa profesional se especializa en la analítica de datos, la inteligencia artificial, dirigiendo además el máster en Business Analytics en IA en la Universidad Francisco de Vitoria. Su ponencia se titula Mejoras en la cadena de suministro gracias a la inteligencia artificial. Fernando hoy nos va a hablar de cómo podemos mejorar la cadena de suministro utilizando la inteligencia artificial y la solución será haciendo más exacto el inventario, mejorando la eficiencia del almacén, aumentando la seguridad de nuestras fábricas, reduciendo los costes operativos, mejorando la puntualidad de las entregas. En fin, yo creo que lo mejor, Fernando, es que nos des tú y comiences la presentación. Para comenzar, los 5 aspectos en los que baso mi presentación hoy
dentro de la cadena de suministro son el inventario, la eficiencia, la seguridad, las operaciones y la entrega. Serían 5 de los aspectos que podríamos discutir o sobre los que podríamos conversar dentro de una plataforma logística o de un área logística de una empresa. Dentro del inventario, la inteligencia artificial, con la propia habilidad que tiene para la gestión de datos masivos, pues puede ser claramente un motor que mejore ese tipo de gestión de inventarios, ¿no? Pues estos sistemas pueden analizar e interpretar cantidades ingentes de datos, y estas cantidades de datos que se pueden interpretar nos pueden dar en tiempo y forma una guía, una recomendación en la demanda y en el forecast, en la predicción, que nos pueden servir mucho en la cadena de suministro. Una segunda parte, un segundo aspecto sería la eficiencia en el almacén, ¿no? Con procesos o tomas de decisiones que hemos hablado un poco antes, en las que evidentemente influye el factor humano, podríamos reducir significativamente la necesidad y también el coste de las personas que están dentro de nuestra plataforma, de nuestro almacén, de nuestra nave, no tanto para reducir el número de personas que tenemos en nuestra empresa, sino para utilizar esas personas en aquellos procesos en los que pueden aportar mayor valor y, como decía antes Ricardo, el centrar las tareas repetitivas y esas tareas tediosas, entre comillas, en sistemas de inteligencia artificial. Una tercera parte sería lo que tiene que ver con seguridad en el entorno laboral, en ese tipo de lugares, en fábricas. Cómo podemos mejorar la seguridad de los trabajadores, cómo podemos predecir, utilizando herramientas de inteligencia artificial, potenciales riesgos. Esto ayuda muchísimo con este tipo de sistemas. Una cuarta área sería lo que tiene que ver con operaciones, con el coste de las operaciones, pasando un poco ya más a lo que tiene más cerca al cliente como punto de contacto con nuestra empresa. Reducir el número de errores a largo plazo en esos procesos de gestión del producto que se va a enviar desde nuestra fábrica. Y finalmente, lo que es la entrega, ¿no? Cómo podemos minimizar, usando herramientas de sistema de inteligencia artificial, los cuellos de botella, ¿no? Minimizando esfuerzos para conseguir nuestros objetivos. Y pasamos a la siguiente slide. 4 ejemplos nada más para terminar un poco esta parte expositiva en estas 4 áreas, ¿no? En la gestión de inventario, como decía, podemos predecir y encontrar hábitos de consumo y demanda estacionalizada usando ese tipo de herramientas, ¿no? De manera que podemos minimizar costes de inventarios que no usamos, ¿no? Esto sería un ejemplo de gestión mejorada del inventario. En cuanto a la eficiencia en el almacén, donde hablaba antes de recolocar o reutilizar los recursos adecuadamente y dejar para la inteligencia artificial aquellas tareas repetitivas, el tiempo de recuperación o de colocación de un producto en el almacén y cómo mejorar esa aproximación del cliente a la recepción de su pedido, ¿no? Se pueden resolver con inteligencia artificial determinados problemas que encontramos en el almacén de una manera más rápida y de una manera más exacta. En cuanto a la seguridad, hablaba de los posibles riesgos, y aquí entra en juego algo que está también muy en boca de todos en el mercado, que es relacionado con lo que llamamos Industria 4.0, donde, por ejemplo, el mantenimiento predictivo de las máquinas, de los sistemas físicos que usamos en las fábricas, es algo que puede mejorar sustancialmente la eficiencia
y sin ninguna duda la seguridad en este tipo de lugares, ¿no? O sea, imaginaos una máquina que constantemente está haciendo un proceso de manera repetitiva y antes teníamos que ver con una intervención de personal especializado cuándo había que hacer determinado mantenimiento en esa máquina. Con la inteligencia artificial, la propia máquina nos puede dar datos sobre en qué momento sería recomendable ese tipo de intervención, ¿no? Es un mantenimiento proactivo. Y finalmente, el último ejemplo sería el de reducir los costes operacionales con el uso de robots. Esto también es un aspecto muy práctico de la inteligencia artificial que está desarrollado en muchas industrias. Quizás la industria del automóvil, de la que España nos enorgullecemos de tener pues, un peso importante en nuestro Producto Interior Bruto, es un ejemplo, ¿no? Robots que se utilizan en factorías, en fábricas, que minimizan o reducen los costes operacionales. Y esto es un poco lo que quería compartir hoy con vosotros. Pues muchas gracias, Fernando. La verdad es que el mundo de la IA, la diferente cantidad de aplicaciones que tienen los mercados es increíble. Tenía algunas preguntas que nos han llegado. Por ejemplo, ¿hay algún área estratégica en la que la IA puede ayudar en los procesos logísticos en la cadena de suministro? Luego también nos han preguntado, ¿tendremos control de lo que la IA hace en nuestras áreas de logística? Perfecto. Pues muchas gracias por las preguntas. Y contestando a la primera pregunta, creo que hay dos áreas fundamentalmente dentro de la cadena de suministro. Una es lo que es el propio tratamiento de los productos, de los SKUs en el almacén, que creo que se puede mejorar sustancialmente. Y una segunda, lo que tiene que ver con la entrega, ¿no? O sea, cada vez más en nuestro día a día, con la llegada de paquetes o con la llegada de entregas, necesitamos saber cuándo va a llegar eso a nuestra mano, ¿no? Y en muchos casos, cuando no se trata de productos para nuestro uso particular, sino para nuestro uso empresarial, puede ser que sea incluso crítico, ¿no? Esa gestión eficiente de la entrega y de la relación con el cliente creo que puede ser un lugar clarísimo de mejora, ¿no? Sin ningún género de dudas. Y la segunda pregunta, perdona que la perdí, Juan Francisco. Estás en mute. Disculpa, perdona. Me preguntaban si había control de lo que la IA hace en las áreas de logística. Vale, sí. Bueno, al final creo que en el propio diseño de la aplicación de inteligencia artificial en este tipo de cadena de suministro es importante la participación del hombre, ¿no? Y yo creo que ahí influye definitivamente a la hora de la creación de esos procesos el modo en el que nosotros queremos intervenir en los procesos, ¿no? Está claro que la inteligencia artificial, como decía antes alguno de los ponentes, trae muchas ventajas, pero creo que la participación nuestra del ser humano en esos procesos es un elemento fundamental que claramente dirige el criterio en la toma de decisiones. Muy bien, pues Fernando, muchísimas gracias por tu intervención. Y gracias a vosotros. Al siguiente bloque. Gracias, Fernando. Bien, para ello vamos a contar con la presencia de don Fernando Pavón. Él es CEO de GAMCO y precisamente va a hablarnos sobre las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial a la apertura de mercados y en la gestión del riesgo en los nuevos clientes. Fernando es doctor ingeniero en informática por la tesis Generación de conocimiento basado en aprendizaje automático y aplicaciones en diferentes sectores. Tiene también un MBA por la Escuela de Negocios EAE. Desde hace más de 20 años trabaja sobre la aplicación real de la inteligencia artificial, especialmente las redes neuronales artificiales, en soluciones para el negocio en sectores como industria, telecomunicaciones, seguridad, gran consumo, comunicación y banca. En su ponencia, Captación de nuevos y buenos clientes, Fernando nos hablará de cómo cualificar clientes potenciales en nuevos mercados. Se preguntará si existen datos de esos clientes, si la IA ayuda a ordenarlos con probabilidad de que se conviertan en clientes de mis productos o servicios. Es más, la IA podría no solo ordenar, sino también estimar el valor futuro de esos clientes. No solo captar clientes, sino también captar a buenos clientes.
veremos como la respuesta a las cuestiones anteriores, probablemente sea así, y asistiremos y veremos cómo la IA mejora la ardua labor de conseguir nuevos y buenos clientes. Pues, Fernando, muchas gracias por estar hoy con nosotros y te damos paso. Muchas gracias, Juan. La verdad, muchas gracias por lo que me decías. Estoy aprendiendo mucho esta mañana de las ponencias tan interesantes, ¿no? Y espero estar un poco a la altura, ¿no? Y agradeceros otra vez porque me hayáis invitado, porque es verdad que es un tema apasionante. Un tema apasionante por lo que habéis dicho, ¿no? Bueno, hay un montón de preguntas aquí vamos a ver si somos capaces de descubrir nuevos clientes. Yo entro en un nuevo mercado, no tengo clientes. Estos son clientes potenciales. Lo primero que son buenos y nuevos. Tenía preparada una presentación que si la podemos ver mejor, pero si no, pues tampoco voy un poco más al grano, más preciso, ¿no? En estos 10 minutos que tenemos. Entonces, lo primero es ver y darnos cuenta de los dos adjetivos. Son nuevos y deben de ser buenos. Si son nuevos, realmente no son clientes. No conocemos a los clientes. En ese no conocimiento del cliente, la primera pregunta, y por donde íbamos a empezar un poco la presentación, era ver los resultados que se están dando. O sea, las contestaciones a las preguntas que había planteado Juan en la presentación, ¿no? De cómo, si soy capaz de cualificar al cliente, si soy capaz de distinguir al buen cliente del mal cliente, mis resultados son bastante mejores. Y ahí se veían unas gráficas donde, si yo tengo una base de datos que alguien me ha dado de potenciales clientes y me dedico a hacer acciones comerciales con ellos, por ejemplo, a llamarlos, para captarlos, para venderle o para ofrecerle mis servicios y mis productos, pues llegamos, gracias Juan, pues llegamos a lo que se está viendo ahora, ¿no? A tener, pues eso, pongamos 1.500 potenciales clientes donde yo voy a realizar una serie de llamadas. La conversión que se tenía, esto es un caso real, la conversión que se tenía era un 5%. No llegaba al 5%, un 4,7%, pero bueno, redondeando, ¿no? Ese 5%. Si lo ordenamos, con los mismos clientes, estamos consiguiendo una conversión del 20%. Es decir, con el mismo esfuerzo se consigue 4 veces más. Y no solamente de conseguir clientes, sino de conseguir buenos clientes. Como se ve aquí, una conversión también muy relevante, de un 30% de oportunidades que nos están dando más de 1 millón de euros de retorno en tan solo 6 meses, ¿no? Y desde luego la inversión requerida, ni muchísimo menos, es de ese 1 millón de euros, que además está puesto como un margen neto conseguido de las ventas. Entonces, ya que hemos visto que los resultados son muy buenos, lo que hay que ver es cómo se llegan a esos resultados y entender un poco, lo primero, lo que venimos hablando esta mañana, que es la inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial bajada al terreno del negocio, al terreno de las necesidades particulares de mi compañía que quiere empezar en un nuevo lugar, ¿no? Que quiere exportar sus productos y servicios? Nosotros solemos hablar de que la inteligencia artificial en el negocio tiene 3 patas fundamentales. La pata del dato, los hechos relevantes que obtiene la inteligencia artificial y la acción, la cual también participa la inteligencia artificial, pero a partir de las palancas y las acciones que tienen previstas el negocio. Y ahí montamos la solución particular para cada negocio en concreto. Bien, ya tenemos el primer problema, entonces, porque si pensamos, es decir, datos de un cliente potencial, es decir, de un no cliente, en principio no tenemos. Tenemos datos de nuestros clientes. ¿Qué hacemos para conseguir esos datos o qué datos se pueden conseguir? Bueno, si son personas jurídicas, pues los datos están en los servicios de Internet. Todo el mundo tiene sus empresas en Internet, todo el mundo está en Google Places, etcétera. Ahí hay mucha información. Además, son información que también de un punto de vista legal, y al principio hemos hablado de la ética de la inteligencia artificial, pues está publicada, está accesible, podemos encontrar esa información. Bien, si son personas físicas, bueno, ahí hay que ver también y aquella información pública, las redes sociales fundamentalmente. Entonces hay clientes que están, pues son delegaciones de bancos donde quieren instalarse en un nuevo lugar y a partir de ahí, pues lógicamente ofrecer sus servicios a sus expatriados, ¿no? A las personas en este caso de un país iberoamericano que se está situando en otro país, entonces quiere lógicamente ofrecer sus servicios a
expatriados. ¿Dónde localiza esos expatriados para saber pues, que existen y que pueden ya contratar esos servicios bancarios como si estuvieran en su país de origen? Pues a través de las redes sociales podemos recopilar esa información. Muy bien, supongamos que ya tenemos esa información, pero claro, ¿cómo sabe la máquina, cómo sabe la inteligencia artificial o cómo aprende a ver quién es el bueno y el menos bueno en cuanto a la probabilidad de que acabe contratando mis servicios? Pues lógicamente necesitamos los clientes propios, porque la inteligencia artificial aprende de la experiencia, aprende de los datos actuales que están viniendo. De quien tengo datos de mis clientes actuales. Lógicamente no puedo usar las variables de esos clientes a día de hoy. O sea, del cliente, los datos del cliente que ha generado en mi empresa. No puedo usar la facturación de ese cliente, no puedo usar qué productos están comprando, etcétera, pero lo que sí puedo usar es todas las características que son públicas de esos clientes míos para que el sistema aprenda de aquellos potenciales clientes y busque similitudes. Y así puede ordenar. ¿Qué son los hechos? Los hechos es, vamos a cualificar a este cliente. Vamos a ver cuál es el que tiene una probabilidad mayor, comparándolo con los clientes míos actuales. Pero es que es más, el cliente mío actual también también sirve para ver el valor. No solamente quiero dar entrada al cliente que tiene una mayor probabilidad de contratar mis productos y mis servicios, sino aquel que tenga un valor mayor, que me vaya a ser más fiel, que me vaya a generar más rentabilidad en definitiva. Y eso sí que puedo utilizar las variables, o sea, las variables que me identifican la rentabilidad y el valor de mi cliente actual para ver cuáles son las características de estos nuevos clientes. Entonces ya lo voy a ordenar por dos variables. No solamente la variable de probabilidad de conversión, de mayor probabilidad a menor probabilidad, pero también de mayor valor predicho a menor valor predicho. Y a partir de ahí actuamos. Si yo tengo buenos datos, si yo cualifico bien a mi cliente, si yo no ejecuto, no sirve para nada. La acción es la ejecución. Hay una serie de palancas que el negocio dispone y cada una de ellas tiene un coste. Una palanca puede ser, por ejemplo, cuál es el canal por el cual yo voy a transmitir pues, ese servicio a ese target de clientes, a ese grupo de clientes, objetivos, potenciales clientes. Pues puede ser televenta, como en el ejemplo que hemos visto antes, puede ser una red física de comerciales que van a visitar a ese potencial cliente, pueden ser sistemas de emailing, etcétera, ¿no? Todo lo de marketing. Y cada uno tiene sus costes asociados. Y lo que hay que ver y lo que hay que medir muy bien es el retorno del valor de ese cliente. Entonces ya tenemos ahí montado, pues, un poco, lo que pretendo es que visualicéis cómo se puede elaborar cómo se puede trabajar con estos datos. Algunos clientes me dicen, no, yo quiero abrir un nuevo mercado, entonces ponte a buscar, o que la inteligencia artificial busque potenciales clientes, pero no quieren dar sus clientes actuales. Entonces ahí es imposible, o sea, que es imposible. La inteligencia artificial no intuye, no tiene intuición, no es como nosotros que podemos ver esa empresa a través de la web y más o menos hacernos una idea de qué clientes potenciales. Mucho mejor ver qué cliente has sido tú capaz de atraer, de venderle tus productos y servicios y que la inteligencia artificial sea capaz de extrapolar eso y buscar similitudes con clientes potenciales a partir de sus variables públicas en Internet. Bien, y no solamente, como he dicho antes, el cliente bueno es aquel que te va a dar mucha rentabilidad, sino también aquel que no te va a dar problemas. Uno de los problemas que te puede dar son el riesgo de impagos. Una vez que trabajas con él, con el cliente, pues eres capaz de rápidamente monitorizar, el sistema es capaz de monitorizar las transacciones comerciales que estás haciendo con él, las facturas y los cobros de esas facturas, cómo se está ajustando pues a lo previsto, a las fechas previstas de pagos de la factura y a partir de ahí pues ser capaces también de adelantar problemas de impagos. Y otra vez los tres ejes que hemos visto, los datos, la predicción, en este caso el hecho relevante es predecir y adelantarme a un impago y las acciones que yo puedo tomar para por lo menos mitigar ese impago. Desde
poner en las facturas de ese cliente en un crédito de caución, en un seguro de pago, como también monitorizar de una manera el responsable de esa cuenta, etcétera, ¿no? Y eso también tiene un retorno muy importante. Aquí lo estamos viendo que el mínimo es 15 veces el retorno, la inversión que se ha tenido. Como conclusión es el retorno de la inversión, o sea, es posible crear sistemas que nos ayuden de una manera exponencial a abrir nuevos mercados y además de una manera segura incorporando a nuestros clientes en este nuevo país, en nuestro nuevo destino, pues aquellas personas, ¿no? O entidades, personas físicas o jurídicas que mejor se ajuste a el valor que estoy dando, a los servicios que estoy dando y que mayor valor nos aporte a nosotros. Creo que me he ajustado al tiempo, ¿no? Y pues ahora estaría encantado. Gracias. Gracias, Fernando. Tenemos algunas preguntas porque normalmente se tiene la sensación de que la IA es una especie de cosa mágica que nos puede ayudar de alguna manera en nuestros negocios. ¿Es así, Fernando, o hay que aterrizar la IA especialmente en el ámbito de las pymes? Y si nos ponemos a pensar en cuál es la principal ventaja de la IA, digamos frente, por ejemplo, a desarrollos informáticos de gestión clásicos, ¿es solo un tema estadístico o nos permite ordenar de alguna manera datos y números que nos aporten mucho más conocimiento e información? Pues mira, esas preguntas son importantes contestarlas porque la IA no es solamente una estadística, no es solamente datos y números. Como se ha dicho antes en la primera ponencia, creo recordar, de Joe y Guerdoseide, que nos decía que es importante tener una estrategia, no solamente son datos y números. La inteligencia artificial aprende de la experiencia. Entonces, a partir de la experiencia, pues va a generar resultados que hay que activarlos. Entonces, eso implica a toda la compañía. La acción, ¿no? Que he dicho antes. Datos, hechos relevantes, peticiones y acción. Tiene que estar en toda la... Y eso nos va a ayudar a ser exponenciales. La estadística es una ciencia empírica. Aprende de la experiencia. La estadística, todos sabemos que intenta ajustar muchas veces lo que la experiencia o los datos estadísticos nos están dando a la realidad que se busca. Mark Twain solía decir, que se lo tomó esta cita a un estadístico famoso de su tiempo, que existen 3 clases de mentiras. Las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, ¿no? Entonces ahí pues un poco nos hace ver este escritor como tenía también la idea clara ya en el siglo XVIII y XIX. Y sí, es importante saber distinguir que es un tema empírico que refleja muy bien la realidad y, por tanto, si sabemos aprovecharlo, nos va a hacer crecer mucho. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fernando. Ha sido un placer escucharte y vamos a dar paso ya a la última ponencia del día. Para ello, gracias, Fernando. Para ello, lo que vamos a hacer es presentar a nuestro siguiente ponente, que nos va a venir a hablar sobre aplicaciones de la IA a la estrategia internacional. Él es Fernando Laviña Ricci, es consultor en estrategia internacional y desarrollo de empresas, profesor y colaborador habitual en programas de formación, en cámaras de comercio y escuelas de negocio. Ha sido director del IPEX, del Instituto de Promoción Exterior, y mentor de jóvenes emprendedores. Es asesor en la Semana Internacional del IMEX, de Impulso Exterior, y autor de artículos sobre estrategia internacional. Hoy Fernando nos dará una ponencia titulada Luces y sombras de la IA para la estrategia internacional. En ella hará observaciones de cómo la IA obliga a representar elementos de la estrategia internacional de las empresas, nos hablará de nuevas oportunidades y también sobre el caso de los servicios intensivos en conocimiento. Fernando, a tu disposición y permíteme que prepare la presentación. Muy bien. Buenos días a todos y muchas gracias al Foro Mesías por haberme invitado a esta interesante jornada y a todos los ponentes que nos han acompañado, porque la verdad estamos ante un tema de máxima actualidad, ante un tema tremendamente importante a la hora de plantearnos nuestra estrategia y a la hora de desarrollar los pasos que tenemos que hacer.
yo me voy a apoyar en esta presentación donde tengo como 3 partes. La primera relacionada con todo lo que tiene, entender un poco lo que está pasando desde el punto de vista de la cadena de valor internacional. La segunda parte voy a hacer alguna mención específica a la incorporación de la inteligencia artificial en las cadenas de decisión de la estrategia internacional de una PYME, y luego también haré una observación para un poco lanzar algún reto o alguna pregunta para entender lo que está haciendo. Estamos hablando de toda mi observación, una parte muy importante de mi observación tiene que ver con el tema de los servicios intensivos en conocimiento, tiene que ver con todo lo que con toda la forma de organizar esta nueva herramienta y este nuevo desafío que tenemos. Cuando yo le pregunto a la máquina qué puede hacer para mi estrategia y qué tipo de conocimiento puede generar, me encuentro que puede hacer prácticamente de todo desde el punto de vista de gestión del lenguaje. Estamos hablando siempre del chat GTP. Estamos hablando que genera conocimiento en ciencia, en historia, en ciencias sociales, en salud y en cultura general. Es decir, hay pocos elementos de la actividad empresarial y de la actividad de investigación que queden fuera del alcance de esta herramienta. Hay otro tema que a mí me parece muy importante, y es por qué estamos hablando de esto en este momento, o qué es lo que nos ha llevado a que haya esta especie de efervescencia relacionado con la inteligencia artificial alrededor de la gestión del lenguaje. Y lo que ha pasado desde mi punto de vista simplemente es que hemos llegado a un punto de inflexión, un punto de no retorno, en el que la generación de conocimiento mediante el entendimiento y el manejo del lenguaje ya supera la capacidad humana en muchos ámbitos. El lenguaje o la inteligencia artificial ya hace mejor exámenes que nosotros, ya hace mejor diagnósticos médicos que nosotros, etcétera, etcétera. Hay pocos campos del conocimiento donde la inteligencia no supere ya desde el punto de vista de resultados. Y es un punto de inflexión importante porque a partir de ahí todo va a ser escalable, a partir de ahí todo va a aumentar a una velocidad muy rápida. Estamos en un punto inicial donde todavía de alguna manera podemos manejarnos en este nuevo ámbito, pero el desafío en términos de aceleración que se nos presenta va a ser importante. Cuando yo quiero trabajar con una PYME y hablo de cómo se tiene que posicionar en la esfera internacional, inmediatamente nos encontramos con un elemento que es el análisis de la cadena de valor internacional. Y en esta cadena de valor internacional nos vamos a encontrar, gracias a las nuevas herramientas, que hay una metamorfosis, y esa metamorfosis me obliga a mí a pensar como responsable de una PYME, como director de exportación o como CEO responsable de una estrategia, a poner dónde tengo que competir, cuál va a ser mi espacio de competitividad. Esta gráfica, que es una gráfica que ya es conocida, que desarrolló la Organización Mundial de Comercio, para ver cómo se organizaba esta cadena de valor desde el punto de vista de dónde se localizaban la generación de valor y quién se apropiaba en el eje vertical del valor que se generaba. Y ahí veíamos inmediatamente que hay un espacio central en el eje horizontal donde estamos hablando que la parte de manufactura normalmente se localizaba en países de bajo coste de mano de obra, y la parte de los servicios de valor añadido se gestionaba y se controlaba desde los países desarrollados. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver ya en las plantas de producción a robots. La robótica en las cadenas de producción se ha introducido con absoluta normalidad y a nadie nos extraña verlo, pero los robots o los chatbots o la inteligencia artificial, cuando la incorporamos en el eje de generación de conocimiento y de generación de conocimiento de alto valor añadido, ahí es donde tenemos que obligarnos a pensar. Hoy ya estamos empezando a ver cómo hay una parte importante de una actividad de mucho valor añadido, como puede ser la programación informática, que ya la está empezando a hacer mejor las máquinas. Con lo cual, esos ingenieros informáticos que antes estaban generando en el eje de la izquierda un elemento muy importante de valor,
pues empiezan a tener que volver a resituar su actividad. Hemos visto ejemplos de marketing, hemos visto ejemplos de marca, hemos visto ejemplos de logística, hemos visto ejemplos de servicio al cliente, que son servicios también de alto valor añadido. Con lo cual tenemos ahí una primera obligación todos de decir dónde y cómo se va a modificar el ámbito de mi actividad gracias a esta nueva fragmentación de la actividad relacionado con la producción. Hago un primer esquema muy rápido donde quiero relacionar el mundo o la parte relacionada con la internacionalización de la empresa desde el punto de vista físico, con la internacionalización desde el punto de vista de la financiación, todo lo que tiene que ver con el movimiento internacional de las divisas y la financiación, y por otra, la última columna, todo lo que tiene que ver con la digitalización de los procesos, todo lo que tiene que ver con el movimiento de datos, todo lo que tiene que ver con trabajar el flujo de datos internacionales y ver cómo eso de alguna manera lo tenemos que integrar en este nuevo escenario que nos proporciona la inteligencia artificial. Hay un elemento importante cuando estamos hablando de qué es lo que genera o cómo podemos generar valor, y ahí nos encontramos con dos pivotes y nos encontramos con dos elementos. Por una parte los activos y por otra parte los procesos. Y yo en mi organización y yo en mi sistema lo que hago es combinar los activos con esos procesos para aportar valor a mis clientes y para trasladar valor al mercado internacional. Cuando estamos hablando de activos, me encuentro que esos activos pueden tener un componente tangible y un componente intangible, y son activos que puedo tener en un escenario nacional o en un escenario internacional. Y a partir de ahí empiezo a complicar o empiezo a tener más complicado lo que es el definir la propuesta de valor hacia mis clientes. Y dentro de esos activos intangibles, aquí aparece ya con toda intensidad dos que en la mañana o a lo largo de las ponencias de esta mañana han ido apareciendo, que tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la propiedad intelectual y tiene que ver cómo gestiono yo esa generación de conocimiento, esa propiedad intelectual a la hora de proyectar mi valor hacia el exterior. Y por supuesto los procesos, hemos hablado de adaptación, hemos hablado de servicio, hemos hablado de calidad, y todo eso se traduce en algo que forma parte de la esencia de generar una estrategia, que es la competitividad internacional y cómo manejar esa competitividad. Aquí tengo otra gráfica, no la voy a desarrollar porque es muy compleja, donde tenemos las tres grandes columnas, el capital industrial, el capital financiero y el capital intelectual, donde aparecen los activos intangibles como un elemento importante en el que la inteligencia artificial va a pegar de lleno para manejarlo, para gestionarlo, para desarrollarlo y para ver cómo evoluciona. Otro esquema que a mí me ayuda mucho a saber cómo explicar el desarrollo de la economía internacional, que es una economía en movimiento, es una economía de flujos, absolutamente. Y ahí hablamos el flujo tradicional de los bienes y servicios, cómo trasladamos mercancía y cómo trasladamos servicios de un mercado internacional a otro. Estamos hablando de flujos de capital, lo mismo como la contraprestación monetaria de esos flujos de bienes viene correspondida por una contraprestación financiera. Hablamos de los flujos migratorios, cómo se mueve digamos, la población entre distintos mercados, y hablamos del más interesante o el más importante que nos ocupa en este momento, que son los flujos de datos, flujo de conocimiento y flujo de información. Y estos flujos de datos, hay un elemento importante que tenemos que tener en cuenta, que es el más dinámico. Hay una reciente publicación de McKinsey en su Global Institute, donde reconoce que todos los elementos relacionados con conocimiento y con know-how es lo que está en este momento impulsando de una manera mucho más efectiva la economía internacional. Todo lo que tiene que ver con datos, todo lo que tiene que ver con inteligencia o propiedad intelectual, y todo lo que tiene que ver con movimiento internacional de estudiantes o movimiento internacional desde el punto de vista académico. Ahí os pongo también un poco para centrar de qué estamos hablando, esa pirámide tradicional de gestión donde hablábamos de datos, hablamos de información, hablamos de conocimiento,
y hablamos de algo que puede estar también, digamos, subyaciendo, que es la parte de la sabiduría, ¿no? Una vez hecha esta pequeña introducción sobre la metamorfosis de la cadena de valor, voy a volver a ponerme en el gorro, en el sombrero del CEO, del responsable de exportación de una pyme, y voy a preguntarle a la máquina qué es lo que puede hacer desde el punto de vista de generar mi estrategia. Y ahí le hago una primera pregunta: ¿en qué áreas de la estrategia empresarial tienes más capacidades o ventajas? ¿Cómo me puedes ayudar? Y me puede ayudar en la planificación estratégica, en el análisis competitivo, en el marketing y posicionamiento, en la innovación y gestión del cambio y en la gestión del proyecto. Es decir, todo lo que es la decisión de un responsable de exportación o todo lo que configura la estrategia de decisión internacional de una pyme. Y le sigo preguntando, le digo, ¿cómo me puedes ayudar a definir y a seleccionar y a configurar la estrategia internacional de una empresa? Y me da una respuesta. Le sigo preguntando, ¿cómo hacemos el análisis interno y externo para descubrir o poner de manifiesto mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y amenazas? Y me da una respuesta. ¿Cómo me puedes ayudar a gestionar y a establecer objetivos de crecimiento internacional? Y me da una respuesta. ¿Cómo me puedes ayudar a seleccionar mercados? Una de las preguntas tradicionales de la generación de estrategia de una pyme, y la máquina me ayuda. ¿Cuál puede ser la estrategia de entrada en ese mercado? Y la máquina me da una respuesta. ¿Cuál puede ser las necesidades de adaptar mi producto a ese mercado? Y me da sugerencias. ¿Cómo puedo configurar una alianza internacional y establecer alianzas en otros mercados? Y la máquina me ayuda. Es decir, todo lo que tradicionalmente dentro de los programas del Instituto de Comercio Exterior o de los programas de las cámaras de comercio internacional hemos hecho con las empresas o con los responsables de exportación, a través de las preguntas a ChatGPT encontramos una vía de trabajo y encontramos una respuesta. Y eso es y además respuestas muy adaptadas a nuestro producto, muy adaptadas a nuestra realidad, muy adaptadas a nuestra empresa. Le sigo haciendo preguntas y ya le hablo de elementos que siempre nos dicen los responsables de exportación cuando nos hablan: oye, es que ¿cómo manejo los riesgos? ¿Qué tipo de contrato tengo que establecer en ese mercado? ¿Me puedes ayudar a hacer un contrato de distribución para ese mercado, para ese cliente? ¿Necesito un contrato de distribución comercial en exclusiva para un mercado? Y la máquina me ayuda. Y eso es un elemento de generar conocimiento para esa pyme que es verdaderamente singular, o que no estaba tan accesible, tan fácil y tan barato como hasta ahora. Y sigo haciéndole preguntas y ya me meto en algo que también muchas veces nos trasladan los gerentes, ¿no? Es decir, ¿cómo manejo los precios? ¿Cómo manejo los márgenes? ¿Qué tipo de decisión y qué tipo de criterios tengo que hacer si yo elijo una estrategia de entrada en un agente comercial o si yo elijo una estrategia de entrada basada en un distribuidor? Eso va a suponer que voy a tener que reconfigurar los precios de mi producto, que voy a tener que reconfigurar las comisiones que cedo a mi agente. ¿Cuál puede ser las comisiones cuál puede ser los elementos que tú me das a la hora de gestionar esas comisiones? En todo esto la máquina me ayuda. Es decir, que todos los responsables de exportación de todas las pymes deberían interactuar ya, porque como decía esta mañana una ponente, no estamos hablando estamos hablando ya de una obligación, estamos hablando de algo que ya tiene que ser completamente introducido. Es decir, nos sirve para hacer mejor las cosas que ya hacíamos, pero lo más desafiante y lo más bonito es que nos sirve para hacer cosas nuevas. Cuando estoy hablando de cosas, estoy hablando de negocios, estoy hablando de actividades, estoy hablando de todo lo que significa nuevo campo de actividad para una empresa de servicios. Y os pongo 3 o 4 cosas que hemos hecho. En primer lugar, una nueva actividad que no teníamos dentro de nuestro campo de actividad y que la máquina nos ha ayudado a hacerlo. Por ejemplo, desarrollar los factores críticos de éxito para desarrollar un clúster de economía azul. Algo que no era de mi campo de actividad y algo que la máquina nos ha ayudado a configurar, a preparar y a desarrollar ese tipo de proyecto y ese tipo de gestión. Un nuevo negocio, una nueva actividad. O hemos hablado, en este caso, con un gobierno de un país africano que no teníamos hasta ahora acceso y la máquina nos ha llevado a
desarrollar argumentos de venta para vender consultoría estratégica al Ministerio de Economía. Es decir, estamos hablando de hacer más o de entregar más valor de una forma más rápida y de una manera mucho más eficaz. Otro tipo de caso que hemos hecho recientemente, una nota técnica sobre el cambio climático. Nosotros no somos expertos en cambio climático, nosotros no tenemos conocimiento sobre el cambio climático, pero nos pidieron ayuda y fue también un elemento importante a la hora de entrenar cómo podíamos utilizar las posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial a la hora de desarrollar una nueva actividad. O, el último caso también real, cómo hemos hecho para hacer un plan de comunicación para un municipio. Tampoco somos expertos en comunicación, pero hemos sido capaces de paquetizar un conocimiento generado por la inteligencia artificial, organizado, dirigido a través del contexto que nosotros le hemos ofrecido, por supuesto, y al final hemos sido capaces de dar a nuestros clientes algo que les ha aportado valor y algo generado o que lo hemos generado desde una pyme con pocos recursos, con pocas personas, pero con una capacidad de aprovechar las ventajas de desarrollar oportunidades de mercado brindadas por la economía artificial. Y por último voy a hacer una última consideración. Sé que he ido rápido, pero quiero también introducir una última reflexión de cómo la inteligencia artificial está empezando a fragmentar los procesos de generación de conocimientos. Y hablo ahí de un elemento muy, a lo mejor radical, que es la uberización del conocimiento. Es decir, cómo el modelo de Uber, que rompió una cadena, que rompió una manera de trabajar en una parte relacionada con logística, puede haber algo similar relacionado con conocimiento y eso nos obliga a todos a pensar y eso nos obliga a todos a trabajar de una manera mucho más estratégica y mucho más inteligente. En esta gráfica hay una que es muy antigua, pero muestra cómo se rompió la cadena de valor tradicional, donde hay una entrada, donde hay una logística, unas operaciones, marketing, hasta que le entregamos el valor a nuestros clientes y cómo empezaron a aparecer toda una cantidad de plataformas de e-markets, del B2B, de B2C y toda una serie de software que empezó a fragmentar la cadena de valor internacional. Con el conocimiento está pasando lo mismo o va a pasar lo mismo. En los últimos 3 meses, si no ha habido 1000 aplicaciones diferentes que generan o apps que generan o que quieren generar soluciones de inteligencia artificial, y me da igual si se trata de lenguaje o audio o vídeo, ya están muchos elementos ahí empezando a aparecer y a generar o a dar soluciones para generar conocimiento. En este elemento de uberización del conocimiento, a mí me gusta mucho poner el ejemplo que hace muchos años apareció con la Enciclopedia Británica. Cuando empezamos a hablar de Internet y ya tenemos un poco de perspectiva y ya vimos aquella burbuja que vivimos en los años 2000, la Enciclopedia Británica era un negocio, era una actividad absolutamente establecida, absolutamente potente, que eran los que controlaban el conocimiento a través de toda su historia, a través de todos sus doctores, a través de todos sus investigadores. Y de repente vino un elemento que se llamó Internet y se llamó la Wikipedia. Y los grandes doctores de la Enciclopedia Británica decían, eso no nos afecta, porque eso es algo marginal. Algo parecido puede estar empezando con las grandes consultoras, con las grandes escuelas de negocios, con las grandes universidades. IBM, una gran consultora especialista en modelos en software y en tecnología, está ya empezando a decir cómo integro y de qué manera integro las herramientas de inteligencia artificial, porque voy a necesitar menos gente, porque me lo hace la máquina. Un apunte muy sencillo, con esto de la inteligencia artificial no es perfecta, tiene algo que a mí me gusta mucho, que lo han llamado las alucinaciones de la inteligencia artificial. En esta pregunta que le hice, me decía que es falso que Rusia hubiese invadido a Ucrania en el año 2022. La inteligencia artificial no es perfecta y está todavía, digamos, en formato de depuración.
Acabo. El CEO perplejo. Nos obligan a pensar, nos obligan a saber manejar. Sabemos que la inteligencia es más rápida, sabemos que es más barata, pero es mejor. Y por último, ese otro elemento que yo decía de la uberización, cuando el propio Sam Altman dice, con la inteligencia artificial habrá empresas de 1.000 millones de dólares llevadas por una sola persona. Eso es un desafío, eso es una disrupción y eso obliga a que pensemos en generar estrategias de valor desde una posición diferente a la tradicional. Muchas gracias. Pues gracias, Fernando. Ha sido una presentación muy interesante y por un momento pensé que me estabas dando la razón al estudio que habían sacado la Universidad de Pensilvania, Open Research y OpenAI, diciendo que los puestos de más valor eran los que más peligro corrían, pero de repente me he dado cuenta que lo que estabas intentando decir, o eso he entendido, es que solamente los que no utilicen la IA no serán capaces de utilizar este vector de aceleración y por consiguiente caerán. Así que al final la IA es necesario trabajar con ella, trabajar con empresas que trabajen y que sirva de acelerador total. Así es, así es. Yo entiendo que sí, que es una obligación y que nos va a dar a todos muchas más herramientas y no solamente a los grandes, porque ahí se está preparando lo que alguien decía, la pelea del Juego de Tronos de las grandes triadas, ¿no? De Microsoft, de Google, de Meta, etcétera, donde tienen ahí una verdadera pelea estratégica sobre quién controla el mercado y qué manera tienen de generar inteligencia artificial. Si yo hablo con el gorro de una pyme, ¿no? Y ese gorro de una pyme hace que va a ser muy bueno y muy importante el mundo o los próximos meses con lo que tenemos encima. Muchas gracias. Pues gracias, Fernando, y vamos a pasar ya a proceder al cierre de la jornada y para ello le vamos a pedir a José María que se nos una para que pueda hacer el cierre de la misma. Muchas gracias, Juan. Hoy hemos asistido a un magnífico recorrido por los principales hitos de la inteligencia artificial, un camino que ha recorrido y evidenciado las oportunidades que nos facilita, que nos proporciona la inteligencia artificial para la exportación. Todo un mundo de oportunidades repleto de aplicaciones, repleto de utilidades que nos van a proporcionar una enorme riqueza a la gestión de la exportación y de la internacionalización de la empresa. Espero que esta jornada haya cumplido su función y haya conseguido arrojar un poco de luz sobre este aspecto y haya conseguido abrir los ojos, abrir ese camino a las pymes exportadoras en la aplicación y el uso de la inteligencia artificial. Como siempre, quiero dar las gracias ya para finalizar a todos los ponentes que nos han acompañado y que han compartido con auténtica generosidad su experiencia y su conocimiento con nosotros y con todos los asistentes. Muchas gracias, Idoia, muchas gracias a los tres Fernando, Fernando Laviña, Fernando Pavón, Fernando García Yáñez, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, César y Guillermo, desde el otro lado del Atlántico, desde Buenos Aires. Muchas gracias, María, por supuesto, por haber acogido en la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad CEU San Pablo la celebración de esta jornada. Muchas gracias, Juan, por tu gran maestría, por la maestría con la que siempre conduces esta jornada del foro, por una organización y una coordinación absolutamente impecable. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en la mañana de hoy desde su empresa, desde su despacho, desde su casa, en la mañana, en la madrugada. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima jornada del foro, ya saben, en el mismo sitio, a la misma hora. Muchas gracias, buen día y un fuerte abrazo para todos. Pues muchas gracias, José María.